En el frío amanecer de Toledo, el cielo cubierto de nubes grises parecía un sudario extendido sobre la ciudad. El tañido de la vieja iglesia marcó las 7 cuando Margot, de 66 años, caminaba lentamente hacia el cementerio. Llevaba en la mano unos claveles rojos marchitos, sobre los hombros una capa azul oscuro y cubriéndole el cabello, un velo negro tan fino como el aire. El viento le golpeaba el rostro secando sus lágrimas, pero no el peso que llevaba en el corazón. Hacía años que no visitaba aquel lugar. Pero esa mañana se había hecho una promesa. Ya no callaría. Entre las lápidas, cada paso resonaba como un secreto desenterrado. Los pájaros guardaban silencio. Y finalmente se detuvo, no frente a la tumba de su esposo Andrés, muerto hacía décadas, sino 3 filas más allá, ante una pequeña tumba sin nombre. Se arrodilló, dejó las flores sobre la tierra fría, y sus labios temblaron al pronunciar las palabras que había callado toda una vida. Ya no voy a callar. El eco se elevó entre los muros de piedra de Toledo, como si la ciudad misma respirara su verdad. Margot habló, pero no al muerto ni a los vivos, sino a su pasado. Nadie supo tu nombre, lo sé, susurró. Nadie quiso pronunciar el mío. Pero ya no tengo miedo. Me llamo Margot Díaz. Y el niño que yace bajo esta tierra es mi hijo. Aquel grito ahogado rompió la quietud del amanecer. Una madre, a los 66 años, decía por primera vez en voz alta el nombre de su hijo oculto. Durante años lo había guardado en silencio, obligada por la iglesia, por la sociedad, por su propia familia. Apoyó las manos sobre la tierra. Los dedos, entumecidos por el frío, no sentían el dolor. Cerró los ojos y regresó al pasado. Tenía 22 años. Comenzó. Trabajaba en un taller de costura en los barrios bajos de Toledo. Un día entró un joven soldado con una chaqueta rota. Se llamaba Diego. Mientras cosía el tejido, me di cuenta de que sus ojos estaban cosiendo mi destino. Luego volvió cada semana con una nueva excusa, un botón, un remiendo. Hasta que me dijo, ya no tengo pretextos, Margot. Ahora vengo solo para verte. Margot sonrió, con esa sonrisa donde se mezclan amor y pena. Duró un verano, continuó. Nos veíamos en secreto junto al río Tajo, bajo los viejos olivos. Entonces, amar sin casarse era un pecado. Una lágrima cayó sobre la tierra. Y yo pequé, pero su voz no llevaba culpa sino verdad. Meses después quedó embarazada. Diego fue llamado de nuevo al ejército. Volveré, te lo prometo, dijo. Pero aquella promesa se perdió con el viento del frente. Margot quedó sola, con un hijo en el vientre y el peso de las miradas del pueblo. Su madre la echó de casa, la despidieron del taller. Vivir en las calles devotas de Toledo, siendo una mujer pecadora, era vivir en el infierno. Lo di a luz, dijo tocando la piedra. Una noche de lluvia. No había nadie conmigo. Cuando mi hijo lloró, hasta Dios guardó silencio, su voz se quebró. No pude salvarlo. Era tan frío, tan pequeño. Solo vivió 3 horas. El viento se detuvo. Parecía que la tierra misma escuchaba. Nadie lo supo, susurró. Lo sostuve en mis brazos hasta el amanecer. Luego, con ayuda de una vieja monja, cavé esta tumba. Aquí mismo, alzó la vista y murmuró. Nunca pude darte un nombre, hijo mío. Dijeron que ni Dios me perdonaría, pero en mi corazón siempre te llamé Gabriel, porque fuiste mi regalo del cielo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sonreía. Acarició la tierra. Ya no te esconderé, Gabriel. ¿Me oyes, hijo? Desde lejos sonó una campana. Tal vez por un entierro, tal vez por un nacimiento, pero Margot lo sintió como una respuesta divina. Se puso de pie. El peso de los años pareció caer de sus hombros. Su rostro no mostraba cansancio, sino alivio. Miró la tumba y dijo con firmeza, no soy una pecadora, soy una madre. El viento volvió a soplar, levantando el velo y esparciendo los claveles sobre la tierra, y Margot se alejó del cementerio. Ese día, en Toledo, un secreto salió de la tierra y subió al cielo. Aquella mañana, la niebla que cubría Toledo fue cediendo poco a poco a una luz de sol aguda y despiadada. Después de dejar el cementerio, Margot caminó por las callejuelas empedradas. Cada piedra, cada muro, cada campanada
parecía susurrarle su propio pasado. Sus pasos la llevaron, casi sin pensarlo, a un lugar al que no había vuelto en décadas: el antiguo convento de Santa Lucía. Frente a la pesada puerta de hierro, se detuvo. Su mano tembló al rozar el anillo oxidado del picaporte. De niña, cruzar aquel umbral le hacía temblar las rodillas, porque allí dentro no la esperaba Dios, sino el miedo. Pero ese día, algo en ella era distinto. Ya no tenía miedo. Golpeó la puerta. Desde el interior se oyó una voz joven, de acento dulce. ¿Quién es? Margot respiró hondo. Margot Díaz. Quiero ver a la hermana Amalia. La puerta se abrió, dejando escapar el aroma de lavanda y cera derretida. Una joven monja la miró con curiosidad, un poco asustada. Espere un momento, hermana Amalia vendrá enseguida, dijo. Margot se sentó en una banca de piedra. En el patio, una fuente dejaba caer el agua con un murmullo sereno. Ese sonido despertaba los ecos de sus recuerdos. Cada segundo de espera perforaba los años de silencio acumulado, y entonces apareció una mujer. Avanzaba despacio, vestida de negro, el rostro surcado por arrugas, pero con los ojos aún afilados como entonces. La hermana Amalia, Margot Díaz, susurró incrédula. ¿Todavía estás viva? Margot inclinó la cabeza con una sonrisa tenue. Sí, hermana, estoy viva, aunque no sé si lo que he vivido puede llamarse vida. La monja la hizo pasar. Atravesaron los pasillos de piedra, donde los santos en los cuadros parecían observarlas con reproche. Entraron en una habitación austera, una mesa, 2 sillas y una cruz. Amalia se sentó, entrelazó las manos sobre la mesa. ¿Por qué vienes después de tantos años, Margot? Ella tomó aire. Porque ya no quiero callar. ¿Recuerdas aquella noche? El rostro de la monja se endureció. Sí, que Dios nos perdone. Esa fue la noche en que nació el pecado. Margot negó con la cabeza. No, hermana. Esa fue la noche en que nació el amor. No hice daño a nadie. Solo amé. Amalia levantó la voz. Transgrediste la ley de Dios, Margot. Todo hijo nacido fuera del matrimonio es fruto del pecado. Los ojos de Margot se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Y sin embargo, Dios me dio un hijo. Vivió 3 horas. Si era fruto del pecado, ¿por qué Dios me lo dio como un regalo? El silencio cayó sobre las paredes de piedra. Por primera vez, Amalia desvió la mirada. Quizá, después de tantos años, empezaba a dudar. Margot se levantó y se acercó a la ventana. En el jardín del convento, unas niñas huérfanas corrían y reían. Al oírlas, el corazón se le apretó. Viví escondida aquí dentro, dijo con voz suave. Bajo tus ojos, dentro de la iglesia. Tú me ayudaste aquella noche, Amalia. ¿Lo recuerdas? Tú cavaste conmigo aquella tumba. Tú dijiste, nadie debe saberlo, Margot. Para que el alma del niño descanse, debes guardar silencio. La monja cerró los ojos. Sí, lo recuerdo. Pero era diferente entonces. Yo también tenía miedo. La iglesia temía más al rumor que a Dios. Margot giró despacio. Por eso he venido. Porque es tiempo de que hablen las conciencias, no los miedos. Amalia guardó silencio. El tiempo se detuvo. Solo el chisporroteo de una vela rompía la quietud. Finalmente alzó la mirada. ¿Qué quieres de mí? Margot se acercó y la miró a los ojos. Solo una confesión. Aquella noche estabas allí. Cavamos la tumba, lo enterramos juntas. Tus manos también tocaron la tierra. Quiero que escribas esa verdad en el registro de la iglesia. Amalia aspiró hondo. Si hago eso, me excomulgarán. Margot extendió la mano y cubrió las suyas. El Dios que te enseñó a no temer la excomunión se olvidó de perdonarme. Pero yo sí te perdono, Amalia. Las lágrimas rodaron por el rostro de la monja. Años de culpa salían al fin a la superficie. Margot, dijo entre sollozos, aquella noche recé por ti, le pedí a Dios que te perdonara. Pero ahora entiendo, era yo quien necesitaba tu perdón. Margot asintió. Hoy le escribí una carta a Dios, pero no encontré su dirección. Por eso vine aquí, para ver si en su casa quedaba alguien verdaderamente humano. Al final del día, la hermana Amalia acompañó a Margot hasta la puerta. El sol se ponía y las paredes de Toledo brillaban como oro. Margot no miró atrás, pero la voz de Amalia la alcanzó temblorosa.
Tu hijo se llamaba Gabriel, ¿verdad? Margot se detuvo. Sí, susurró. Y ahora todos lo sabrán. Y siguió caminando. Esa tarde en Toledo, dos mujeres, una con su pecado, otra con su conciencia, rezaron al mismo Dios. Una para ser perdonada, la otra para perdonar. Sobre las calles de piedra de Toledo caía la tarde. Las campanas de la iglesia no anunciaban el ocaso del sol, sino el final de una época. Después de salir del convento, Margot caminó sin rumbo. Sus pies la guiaban solos, como si conocieran el destino que su mente aún temía recordar. Y así llegó, después de muchos años, a aquella calle olvidada. Al final de la cuesta seguía en pie la casa donde había vivido, la puerta sin pintar, las paredes cubiertas de musgo, las ventanas veladas por telarañas. El tiempo la había abandonado, igual que a quienes alguna vez la habitaron. Pero Margot no la había olvidado. Entre esos muros había dejado su primer grito, su primer pecado, su primer amor imperdonable. Se detuvo ante la puerta. Apoyó los dedos sobre el hierro frío, tan rígido como una lápida. Aquí fue, susurró. Aquí empezó todo. Y aquí terminará. A la mañana siguiente, Margot se presentó en el ayuntamiento. Parecía que nadie había cruzado esas puertas en años. Polvo, humedad, silencio. En un escritorio, un joven funcionario la miró con curiosidad. Ella le tendió su documento. «Quiero ver los registros de nacimientos antiguos», dijo. «Los del año 1975», el funcionario frunció el ceño. «Señora, esos registros fueron entregados al archivo parroquial hace mucho». «Perfecto», respondió Margot con una sonrisa leve. «Ahí es a donde voy». Esa misma tarde llegó a la iglesia de Santa Catalina, la misma donde había rezado la mañana en que perdió a su hijo. No había vuelto a entrar desde entonces. La madera del portón estaba agrietada. La luz del sol entraba en rayos oblicuos, haciendo danzar el polvo como almas diminutas. Todo era igual, salvo las personas. En el altar un joven sacerdote oraba. Margot se acercó despacio. «Padre, busco unos registros de nacimiento antiguos». El sacerdote levantó la mirada. Tenía rostro joven, pero en los ojos se leía el cansancio de siglos de confesiones. ¿Y con qué propósito los busca? Margot entrelazó las manos. Porque hay un niño que no está escrito, y ese niño existió. Era mío. El sacerdote quedó desconcertado ante la firmeza de aquella mujer. ¿Su nombre?, preguntó. Margot cerró los ojos. Gabriel. Pero entonces nadie se atrevió a darle un nombre. El sacerdote dudó un instante, luego tomó una llave y abrió la puerta del archivo. El aire dentro olía a humedad y a siglos. Filas de libros amarillentos, cada uno testigo de una vida. Sacó un tomo marcado 1975, pasó las páginas lentamente. Las manos de Margot temblaban, hasta que lo vio. Una línea en blanco, solo una nota al margen. Una mujer dio a luz a un niño sin nombre. Se ha orado por su alma. Margot cayó de rodillas. Aquella frase rompía el silencio que la había oprimido durante décadas. «Esto es», dijo, «este vacío no es mi pecado, es vuestro silencio». El sacerdote bajó la cabeza. «No vivía entonces», murmuró, «pero los curas de aquella época ocultaban registros. Era una orden. Estaba prohibido anotar a los hijos nacidos fuera del matrimonio». Margot lo miró, con lágrimas brillando pero voz serena. Lo prohibido no debió ser nacer, sino callar. Esa tarde se quedó sola en el atrio de la iglesia. El cielo se tornaba azul oscuro, y a lo lejos sonaba una guitarra. El aire de España tenía esa melancolía que convierte el dolor en eco. Margot abrió el libro y con mano temblorosa escribió en la línea vacía «Gabriel». Y debajo firmó su madre, Margot Díaz. Por primera vez, un sacerdote fue testigo de cómo una mujer completaba el nombre de Dios con su propia pluma. Aquella palabra no era solo un nombre, era una absolución. El instante en que una madre convertía su culpa en santidad. Antes de salir del templo, Margot se volvió hacia el sacerdote. «Padre, ya no rezo para que Dios me perdone. Ahora solo espero que Él me pida perdón a mí». El sacerdote no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Quizá por primera vez entendió que, en las palabras de una mujer, a veces se escucha la ausencia de Dios.
A la mañana siguiente, apareció una nota en la puerta de la iglesia. Un papel sencillo, escrito con tinta negra. Hoy Gabriel Díaz ha sido añadido a los registros parroquiales. Se ha orado por su alma, y su madre, Margot Díaz, ya no es una mujer olvidada por Dios. Quien la leyó guardó silencio, porque en esas líneas había un milagro escondido. Hasta el silencio de Dios puede romperse con la mano de una mujer. Ese mismo día, Margot abandonó Toledo. Las calles que tanto la habían condenado parecían no querer dejarla ir. Camino a la estación, se envolvió en su abrigo. Entre sus brazos aún sentía el eco de la noche en que nació su hijo. ¿Se acabó?, se preguntó y sonrió. No, yo no he terminado, pero ya no callaré. El tren se alejó, y entre los muros de piedra de Toledo el viento llevó un susurro, su último rezo, su primera libertad. Ya no callaré. Toledo dejó de ser un pueblo silencioso aquella mañana. Un rumor se propagaba más rápido que las campanas del amanecer. En los archivos de la iglesia, una mujer había escrito con su propia mano un nombre. Gabriel Díaz. En la plaza del mercado la gente murmuraba: la vieja Margot ha vuelto. ¿Oíste? Escribió el nombre de su hijo en el libro sagrado. ¡Un escándalo! Se metió en los asuntos de Dios. O tal vez Dios hacía tiempo que no se metía. Esta vez nadie podía callar. La voz de Margot había despertado una conciencia que todos creían muerta. Margot decidió ir al mercado. Toda su vida estaba allí, entre esas piedras. La gente la observaba, pero nadie se acercaba. Algunos apartaban la vista, otros murmuraban una oración. Ella, tranquila, llevaba una cesta pequeña con 3 claveles y un pan. El mismo mercado, las mismas caras, pero ya no eran los ojos de antes. Había curiosidad, y la curiosidad mata al silencio. De pronto, sonó la campana de la iglesia. El bullicio se detuvo. El joven sacerdote salió con un papel en la mano. Su voz temblaba aunque sonaba firme. Hoy, por primera vez en la historia de nuestra iglesia, una madre ha añadido con su propia mano una palabra al libro sagrado. Entre la multitud alguien gritó: ¿No es eso un pecado, padre? El sacerdote bajó la vista. Tal vez no, respondió despacio. Tal vez Dios, después de tantos años, entendió que el pecado era callar. Hubo un murmullo general. Algunas mujeres lloraron, otras se persignaron, pero nadie arrojó una piedra, porque todos sabían que en la historia de Margot había un pedazo de la suya. Margot cruzó entre la gente. Se acercó al sacerdote. Padre, hablaste por mí, no por él. El sacerdote negó suavemente. No, señora, no por usted, por todos nosotros. Margot sonrió. Y esa sonrisa fue tan serena que hasta las piedras de Toledo parecieron ablandarse. Esa noche, el pueblo se cubrió de un silencio extraño. Las luces de la iglesia permanecieron encendidas. Detrás de una ventana, la hermana Ojamalia oraba. Tenía entre las manos el viejo registro con el nombre de Margot. Miró la página, tomó una pluma y escribió debajo: las mujeres también pueden sostener la pluma de Dios. Aquella frase quedó suspendida en el aire como una oración grabada en piedra. A la mañana siguiente, mientras Margot descansaba en la plaza, se le acercó una joven periodista. No tendría más de 20 años, con un cuaderno en la mano y la voz temblando de emoción. Señora Díaz, todos hablan de usted. Algunos la llaman pecadora, otros santa. ¿Usted cómo se ve? Margot guardó silencio unos segundos. El sol naciente bañaba las murallas antiguas. Solo elegía hablar, dijo, y en estos tiempos hablar todavía requiere valentía. ¿Cree que Dios la ha perdonado? Margot sonrió. No lo sé, pero yo sí lo he perdonado a él. Una semana después, el artículo apareció en varios periódicos. Una mujer de 66 años escribe una carta a Dios en Toledo. El pecado del silencio. El caso Margot Díaz. 1. Madre derriba los muros de la iglesia con su pluma. Algunos sacerdotes lo llamaron blasfemia, pero muchos comenzaron a hablar en sus sermones del peligro del silencio. Y entre la gente nació una nueva oración. Dios, escucha la voz de los que fueron silenciados. Margot ya no estaba sola.
Las mujeres empezaron a buscarla. Unas contaban sus propios secretos, otras solo le tomaban la mano. Cada una la miraba a los ojos y susurraba: «Ya no callaremos». Margot asentía. Había nacido una hermandad sin nombre. No pedían justicia ni venganza, solo el derecho a tener voz. Una tarde, al volver a casa, vio al joven sacerdote en la puerta de la iglesia. Él sonreía, con una carta en la mano. «Es para usted». Margot reconoció la letra. Amalia abrió el sobre. Dentro un mensaje breve. «Margot, aquella noche no enterramos solo a un niño, enterramos nuestros miedos, y tú los has resucitado. Amalia». Margot cerró los ojos y respiró hondo. El viento le despeinó el cabello. El cielo se oscurecía lentamente. Entonces comprendió. Ya nadie debía pedir permiso a Dios. La conciencia era el santuario más sagrado. Esa noche la luna llena se alzó sobre Toledo. Margot encendió una vela junto a la ventana. La llama temblaba, pero no se apagaba. Tomó una hoja y escribió una última frase. «Mi silencio ahora es oración, y mis palabras son perdón». La llama creció, como si enviara su luz al cielo. Margot inclinó la cabeza y cerró los ojos. Por primera vez, incluso Dios guardó silencio. Un silencio sagrado. Desde entonces, su historia sigue resonando entre las ciudades de piedra de España, recordando a cada mujer esa pequeña voz interior que nunca muere. «Ya no callaré». Y quizás, algún día, otra mujer pronuncie las mismas palabras, aunque sea en un susurro, y ese susurro cambie una ciudad. No viví para que Dios me perdonara. Viví para oír mi propia voz. Margot Díaz. La historia de Margot no era solo la de Toledo, era la de todos nosotros, porque todos, en algún momento, fuimos silenciados. Algunos escondimos el amor, otros tragamos las lágrimas, y muchos callamos por miedo a lo que dirían. Pero el silencio a veces no perdona. El silencio es el peso más pesado que resuena dentro del alma. Y un día, como Margot, ese peso también querrá hablar. Recuerden esto: sea mujer u hombre, quien sea, en el momento en que dice su verdad, se vuelve invencible. La iglesia podrá juzgarte, la sociedad podrá darte la espalda, la gente podrá susurrar tu nombre, pero si tu conciencia está en paz, Dios ya está contigo. Margot, a los 66 años, dijo: «Ya no callaré». Quizás tú lo digas a los 26, a los 36 o a los 76, pero cuando lo digas, sabrás que en ese instante estás volviendo a nacer. Escribe tu propia historia, en un cuaderno, en una pared o en el viento, no importa. Lo único importante es que el peso de tu corazón se convierta en palabras, porque los que callan son olvidados, pero los que hablan quedan grabados en la historia.